Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y todos. Damos comienzo al pleno ordinario del mes de marzo. Primer punto del orden del día, invitación a los y las concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión al respecto? Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 25 de febrero de 2025. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Aprobado por unanimidad. El tercer punto del orden del día, la dación de cuenta de los decretos de alcaldía, que en esta ocasión van del número 285 al 567. Se están colgados y se ha adjuntado a la documentación los decretos. Cualquier consulta que queráis hacer, bien, ya podéis solicitarla como en anteriores ocasiones. ¿Alguna cuestión al respecto de los decretos? El cuarto punto del orden del día, aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2025. Miguel. Sí, bueno, traemos la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del 2025 y es que detectamos un error donde teníamos que poner los objetivos de las subvenciones, pusimos los programas y, por lo tanto, lo que proponemos es incluir en este apartado pues, los párrafos donde se detallan los objetivos del Plan Estratégico de Subvenciones para el 2025. Nada más. Es que ricasco, Miguel, ¿alguna cuestión? Julen? Vale, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2025? Vale, aprobado por unanimidad. El quinto punto del orden del día, aprobar inicialmente las bases específicas para la concesión de ayudas o subvenciones en materia de actividad física y deporte. Miguel. Bueno, traemos ya, después de haberlo traído a comisión 2 veces, la creación de las bases para la concesión de subvención de deportes. Seguimos manteniendo las 3 líneas de subvención, la A, la B y la D. La A, gestión ordinaria de los clubs para sus actividades, eventos deportivos. La B, eventos deportivos que se celebren en ERMUA. Y la D, ayudas a deporte federado de alto nivel con participación en competiciones nacionales e internacionales. Las bases actuales se crearon en el año 2012, por lo que procede adaptarlas a los nuevos tiempos. Y en estas bases incluiremos normativas estatales, autonómicas, provinciales y locales. En la línea A, la gestión ordinaria de los clubes deportivos, se puntuarán licencias deportivas, ámbito de competición, bien sea provincial, autonómico, estatal, titulación de los entrenadores, desplazamientos, fomento del uso del euskera, políticas de equidad, políticas de igualdad entre mujeres y hombres, formación en valores y recursos propios conseguidos. En la línea B, que son eventos deportivos, se valorarán y se puntuarán los recursos propios conseguidos, la participación en igualdad entre hombres y mujeres, la participación de personas con diversidad funcional, el uso del euskera en la actividad y la continuidad y estabilidad del evento. En la línea D, deporte federado de alto nivel, se puntuará el nivel de la prueba, bien sea nacional o internacional, continuidad en la participación, el número de competiciones o pruebas a las que se vaya a asistir, participación en pruebas de deporte adaptado, distancia al lugar de la competición y solvencia de recursos propios. Se ha realizado ya una reunión con los colectivos donde se les ha presentado las nuevas bases y, bueno, el detalle de las puntuaciones los tenéis en la documentación que se os ha remitido. Que ricasco, Miguel. ¿Alguna cuestión respecto a este punto? Julen, Jol, Paul. Procedemos a la votación. Votos a favor de aprobar inicialmente las bases específicas para la concesión de ayudas o subvenciones en materia de actividad física y deporte. Vale. Aprobado por unanimidad. Y el último punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Alguna cuestión? Sí. Paul. Tengo un ruego y 2 preguntas para realizar. El ruego viene motivado por el tema del depósito de Otorre. Decir que llevamos ya un año más, sí, alrededor de un año ya haciendo seguimiento de las labores del sellado del depósito de sobrantes de Otorre. Creemos que es importante esas 8 hectáreas de Unchama, porque tiene gran importancia como parque ambiental para poder desarrollar aspectos de esparcimiento y ocio para la ciudadanía. Sabemos también que este parque queda recogido en el Plan General de Ordenación Urbana como un sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable y, dado su gran dimensión, que se considera oportuno que este espacio se desarrolle mediante un plan especial
que defina las actuaciones que se van a llevar ahí. Bien, una vez que supimos de que estos trabajos ya estaban ejecutados y finalizados por parte de la Diputación de Vizcaya, le dirigimos a la Diputación 5 preguntas. Se han iniciado ya los contactos entre la Diputación y el Ayuntamiento de Ormo en relación con el paraje de Otorre. Nos dicen, sí, ha habido contactos entre el Ayuntamiento de Ormo y la Diputación Foral de Vizcaya en relación con el paraje de Otorre. ¿Tiene intención la Diputación de ceder la zona al Ayuntamiento de Ormo y cuándo? La cesión de la zona de Otorre al Ayuntamiento de Ormo cabe dentro de las posibilidades de gestión de la zona. Para ello se debe iniciar el procedimiento de solicitud desde el Ayuntamiento y una vez recibida se iniciará la tramitación administrativa para hacer efectiva la cesión. ¿De quién será la zona y su responsabilidad? La titularidad y responsabilidad de la zona se establecerá en las cláusulas de la cesión como convenio o forma de legal oportuna. En estos momentos se están desarrollando caminos y plantaciones en la zona. Estas actividades han sido consensuadas junto con el Ayuntamiento. Las plantaciones y vegetación de la zona se ha comunicado al Ayuntamiento y consensuado con este. ¿Tiene la Diputación Foral de Vizcaya algún proyecto o propósito en torno al uso que se dará a esta zona? Si se hace efectiva la cesión, corresponderá al Ayuntamiento su gestión. Bien, hicimos una pregunta al Ayuntamiento a ver si el Ayuntamiento había realizado la solicitud a la Diputación y nos dijeron que el Ayuntamiento precisa de ser informado de la situación actual de clausura del relleno, conociendo si se han atendido todos los requerimientos efectuados por parte del Medio Ambiente del Gobierno vasco. Entiendo que el Ayuntamiento todavía no ha recibido administrativamente la respuesta de Diputación y, por tanto, estamos a la espera. Entonces, nuestro ruego como grupo es que una vez se reciba desde la Diputación la confirmación de que ya se ha finalizado, que se inicie el procedimiento de solicitud desde el Ayuntamiento para iniciar la tramitación administrativa que haga efectiva la cesión del paraje de Otorre por parte de la Diputación Foral de Vizcaya. Que se estudie qué tipo de convenio o forma legal oportuna se establecerán sobre la titularidad y la responsabilidad de la zona y para que finalmente se lleve a cabo el desarrollo del plan especial. Esa es la petición. Y luego tengo 2 preguntas. Una es sobre la situación de las AES, a ver en qué situación está en este momento el decreto de las AES. No sé, suelen ser hacia marzo o abril, se suelen publicar, bueno, a ver cómo está. Y luego tenía otra pregunta que es respecto a la plataforma, al Saizbidea buruz. Desde la plataforma Ermuko Saizbidea variante ya se propuso la restricción del tráfico pesado de más de 3.500 kilos para cualquier carretera de competencia foral que transcurriera por el centro urbano de Ormo, previo análisis de una viabilidad técnica por parte del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya. A 17 de diciembre, los representantes del Partido Socialista en Ormo nos informan que están a la espera de una reunión con el responsable de infraestructuras, con el señor Alzaga. La reunión queda confirmada para el 15 de enero y en la misma se confirma que todo va sobre el calendario previsto y que los estudios para las restricciones se recibirán a finales de febrero en el Ayuntamiento. Después, ha pasado febrero y el señor Alzaga nos dice que necesita una mayor concreción y se vuelve a dilatar otra vez la respuesta al mismo. Esta semana ya va a finalizar marzo y seguimos sin tener una respuesta por parte de la Diputación de Vizcaya. Entonces, nuestra pregunta es si el Ayuntamiento ha recibido ya el informe del estudio, si no es así, si tiene alguna noticia al respecto y si tampoco tiene, a ver si va a tomar cartas en el asunto o vamos a seguir esperando. Eskerrik asko. Primero contesto yo respecto a la variante. Como bien dices, la Diputación el diputado nos dijo que nos iba a remitir ese informe del desvío del tráfico a finales de febrero. Como nos lo había enviado no puede decir la fecha exacta, pero creo que ha sido hace 2 semanas, desde el Ayuntamiento enviamos una carta a la Diputación pidiendo ese informe. Y a día de hoy estamos todavía esperando respuesta a esa carta. Lo que sí que nos han trasladado desde la Diputación es que los plazos que estaban previstos
para la ejecución de lo que sería el proyecto de la variante. Están ahora mismo, se mantienen los plazos que nos han dicho. Eso es lo que os puedo decir. Sí que es verdad que hemos remitido esa carta y en el momento que tengamos noticias, pues os la trasladaremos, igual que hemos trasladado cualquier cuestión relacionada con este proyecto. Rosy, si respondes respecto a OTR. Sí, yo respecto a OTR, Paul, como ya te trasladamos a ti como portavoz del Grupo de Bildu, ayer mismo a la mediodía, es nuestra intención llegar a un convenio, un acuerdo, una cesión o como se estime para que nos cedan los terrenos de OTR, pero claro, lo primero que hemos hecho ha sido pedir la información, a ver qué actuaciones se han llevado ahí a cabo, más que nada para garantizar y velar los intereses de nuestros vecinos y vecinas. Pero sí, como te trasladamos ayer, sí es la intención de este equipo de gobierno. Vale. Y voy a dar la palabra al concejal delegado de Servicios Sociales para que informe sobre las AES. Arratsaldeon. En principio, estamos esperando a que el Gobierno vasco publique la orden en la que se regulan los criterios para adjudicar las AES y una vez se publique la orden de las viceconsejerías, sacaremos el decreto y se iniciará el trámite para que las personas puedan acceder a las ayudas y solicitarlas a través de Aviapunto. Es que ricasco y damos por finalizado la sesión plenaria.